El metal frío del candado resonó contra la madera como si cortara el aire. Hubo un segundo de silencio que pesó más que cualquier palabra. El agua, que durante 20 años había serpenteado tranquila por el canal de piedra, se quedó atrás, quieta, contenida por una compuerta que no tenía lugar en la memoria de la gente. Fortunato Leal se apoyó en el cuerno del burro, miró la cerradura y se quedó con el olor a polvo y mequite en la garganta. Tenía 53 años, manos que parecían mapas de sudor y sol, y la costumbre de no contar las horas, sino las cosechas. Arriero de oficio, llevaba el agua desde las presas hasta las milpas de don Evaristo. Aquel canal era el hilo que unía su trabajo con la pequeña comunidad del rancho, con la casa donde Consuelo enhebraba los días y con las manos de sus hijos que todavía conocían el sabor del maíz recién molido. Fortunato sabía de sequías y de remiendos, de arados hendidos y de noches que piden lentitud. Sabía también que la tierra se hereda con nombre y que su padre, Silverio Leal, había puesto piedra sobre piedra en aquel tramo viejo, con la paciencia de quien piensa en quien vendrá detrás. Ver el candado colgando de la compuerta fue como ver clausurado un pasado entero. No era solo agua lo que le cerraban, era dignidad, derecho, rutina. Las palabras de don Evaristo, cuando las tuvo que escuchar, entraron como viento seco. Ya no tienes acceso, la empresa lo compró, no puedes pasar. Fueron dichas con cortesía medida, pero con la firmeza que suelen tener las puertas nuevas. Esa mañana, mientras el sol levantaba los contornos del monte, el pueblo pasó por su lado con miradas que pesaban. Unos bajaron la vista por vergüenza ajena. Otros miraron como quien espía una pelea que no promete cambios. Fortunato se quedó en la vereda, con la mano en el azadón, la Biblia bajo el petate. No hizo grandes proclamas. La rabia que lo invadió no fue un ruido. Fue un empuje seco que ordenó pasos. No se quedaría quieto. Iba a hacer lo que siempre hizo cuando las cosas se torcían. Volver al trabajo, limpiar lo que estaba a su alcance, poner las manos en lo que el tiempo y los hombres dejan, buscar lo que pudiera sostener una vida. Si te atraen historias de esperanza y justicia, suscríbete para no perderte las próximas. El candado se convirtió en el motivo de muchas conversaciones esa semana. Don Evaristo habló poco. En el rancho, la vida siguió con la brusquedad propia de quien tiene recursos. Para los peones, la nueva orden era una estación más en la cadena habitual de incomodidades. Para Fortunato, sin embargo, la apertura del día significó volver a hacer lo que su cuerpo sabía: recorrer el canal, revisar compuertas, sacar la basura de los tajos, comprobar los juegos de la corriente con la piedra. El tramo que más le gustaba era el antiguo, ese que no había visto máquina ni prisa en 20 años, construido por manos que conocían la lengua de la roca. Allí, el agua acostumbraba a rozar rincones que guardaban pequeñas historias, monedas perdidas, nidos secretos, raíces que buscaban compañía. Fue en ese tramo que pasó su mano por una piedra que no estaba firme. La sensación fue tan concreta como podría ser una voz. La piedra se movió un dedo, 1 centímetro apenas, y el hueco que descubrió olía a polvo antiguo, a tiempo tapado. Fortunato se arrodilló. El sol le pegaba en la nuca. El azadón, apoyado entre las piernas, parecía un bastón de quien vuelve a casa. Con cuidado, como si soltase un secreto, extrajo la piedra floja. Detrás, el hueco estaba trabajado, no por casualidad, y en su interior había algo que no solía pertenecer a un canal. Varias piedras pulidas por la tierra, a la espera, brillando, sin necesidad de luz. La primera impresión fue confusión y miedo.
La segunda, casi inmediatamente, fue respeto. No hubo gritos. Fortunato colocó una de las piedras en la palma y vio en ella un brillo que parecía venir de adentro, no de su superficie. Recordó una voz pequeña y seca, la de su padre Silverio, que cuando era niño le decía al colocar una piedra sobre la fogata: «Las piedras que brillan por dentro no mienten». Aquella frase tenía ahora urgencia. No era un hallazgo banal. Era algo que pedía cautela. Guardó las piedras en el costal y volvió a casa con el corazón latiendo en la garganta. Consuelo lo miró con los ojos abiertos, sin demasiadas preguntas. La verdad entre los dos ya se había hecho evidente. «No lo guardes bajo la almohada, Fortu», dijo apenas, y él le contó lo mínimo: la piedra floja, el hueco, el brillo. En la mesa, la Biblia de Silverio seguía apoyada bajo el petate, arrugada por lecturas nocturnas. Pocas cosas eran más prácticas que preguntar a quien conoce de metales y piedras, así que al día siguiente fueron al taller de don Prisciliano Abad, el ferretero. Era un hombre de manos enjutas y lengua afilada, pero respetuoso con las raras cosas que la tierra devuelve. Don Prisciliano las miró con detenimiento, con la luz que entra por la puerta del taller. No dijo «diamantes» en voz alta enseguida. Primero pronunció palabras técnicas que Fortunato no entendió del todo y que, de todos modos, no quería entender. Al final, con el gesto de quien toca lo que es valioso y peligroso a la vez, asintió. «No es cristal, no es cuarzo del monte. Esto tiene dureza. Esto tiene valor». La palabra circuló como rumor. Don Prisciliano advirtió a Fortunato sobre precauciones: no anunciarlo al instante, no vender a cualquiera, no contar más de lo necesario. Si ciertas cosas no se manejan bien, las buenas intenciones se convierten en problemas. Fue entonces cuando llamaron al licenciado Cervantes. A diferencia de los personajes del pueblo, el licenciado tenía el olor del papel y de la ciudad, y una paciencia que se enseñorea en oficinas grises. No ofreció promesas. Hay que ver los registros. Puede que haya algún derecho aún vigente. Puede que también haya pretensiones de la empresa. Lo más sensato es investigar y luego actuar. La investigación fue un ejercicio de paciencia y de pequeñas victorias. En un cajón polvoriento del registro de la capital apareció un deslinde firmado, con la letra firme de Silverio y el sello de antaño. La franja de 3 metros por 200 metros, el tramo que iba por el viejo empedrado, figuraba a nombre de Silverio Leal. Lo siguiente, una anotación que borraban, alteraban, sustituían, ese margen, esas huellas de borrado, fueron lo que permitió al licenciado mirar con otra luz el asunto y hablar de irregularidades en la cadena de títulos. El proceso que siguió no fue rápido. Hubo requerimientos, citaciones, días de viaje a la ciudad para presentar copias, tardes en las que Fortunato escuchó la palabra impugnación como si fuera un golpe de viento. En el pueblo las opiniones se hicieron públicas. Algunos mostraron solidaridad, otros pusieron distancia, y unos pocos, que trabajaban bajo el ala de don Evaristo, sintieron que el hallazgo podía ser un problema para la estabilidad de su empleo. La vida social del rancho adquirió tensión. Miradas que antes eran cálidas se volvieron curiosas o recelosas. Fortunato, que no había pedido protagonismo, se encontró en el centro de una historia que pesaba. Las noches fueron las peores. Hubo una, en particular, que quedó marcada en la memoria de la familia. La noche de la citación, antes de la audiencia en la que se resolvería provisionalmente la medida cautelar. Fortunato no dijo mucho.
Se sentó al borde del catre, con la Biblia en el regazo y los dedos tocando el lomo como si aún pudiera sentir las letras. Consuelo le trajo agua y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en el hombro de él. «No estás solo», dijo. Era poco, pero era verdad. El hijo mediano, que a veces tenía la boca lista para cualquier queja, se limitó a mirar al padre con unos ojos que mezclaban orgullo y miedo. Esa noche, antes de dormir, Fortunato hizo algo que hacía desde joven. Habló con Dios en voz baja, sin estridencias, con la familiaridad de quien reza entre olores de tierra. «Señor», murmuró, sin dramatismos, tan solo una petición de claridad. No pidió riquezas como anhelo mecánico, pidió discernimiento, que la decisión fuera justa, que su corazón no se enredase en lo que no corresponde. No era una oración de conquista, era una súplica para que la verdad tuviera su lugar. La Biblia bajo el petate, la mano que apretaba el azadón, la piedra que se guardaba en un saco de lona, todo ello eran testigos de una decisión tomada con templanza. El día de la audiencia fue tenso. No se trató de un cuento de tribunales de película. No hubo gritos ni sentencias fulminantes, pero sí un peso de papeles, testigos y miradas que buscaban equilibrios. El licenciado Cervantes presentó el deslinde antiguo, las huellas de la alteración del registro y una humilde explicación de la costumbre de paso que en su momento el padre de Fortunato había ejercido de buena fe. Al final, el argumento fue simple. Aquello que había estado a nombre de Silverio y había sido borrado irregularmente, debía ser reconocido de nuevo en favor de su heredero legítimo. La sentencia, cuando llegó, no pareció un golpe de luz. Fue más bien un alivio sostenido que se instaló en el cuerpo. El juez, con voz serena, reconoció la titularidad que figuraba en los archivos y ordenó la restitución del tramo. No se trató de un acto contra la empresa. Fue una reafirmación de que los títulos y los derechos, por muy olvidados que estén, merecen ser respetados. La población se dividió, como siempre sucede cuando algo sale a la luz. Pero para Fortunato y su familia, aquello fue más que justicia. Fue reparación de una ausencia que pesaba en la vida diaria. Con la restitución vino otra etapa, la valoración de las piedras y la negociación. No había en ello el ansia por la ostentación. Fortunato no quería joyas en vitrinas ni fiestas ostentosas. Necesitaba, primero, seguridad para Consuelo, que arrastraba achaques que no habían sido tratados por falta de recursos. Quería también la libertad de comprar, por primera vez, un trozo de tierra propio y dar a sus hijos la posibilidad de trabajar con menos incertidumbre. Don Prisciliano, que había actuado con discreción desde el principio, otra vez fue puente. Llevó a Fortunato a tasadores que explicaron sin prisa cómo se valoran las piedras en bruto, cuáles eran los riesgos de vender a quien no otorga garantías y la necesidad de contratos claros. El licenciado se encargó de que la negociación no fuera apresurada. Algunas ofertas llegaron pronto y eran llamativas. Otras, envueltas en prisa, parecían tener demasiadas letras pequeñas. Fortunato y su familia pidieron calma. La primera decisión fue utilizar parte del dinero para reparar la casa, una habitación nueva para los hijos, un techo que no gotease tanto, un cuarto donde Consuelo pudiera descansar sin ruido. Luego vino el tratamiento médico que, por meses, había sido pospuesto. Ver a Consuelo recuperar la sonrisa en la consulta del médico fue, quizá, la primera recompensa humana que la familia se permitió sin ruidos. No se celebró con joyas, se celebró con la normalidad del pan en la mesa y la cama seca en la noche de lluvia. La compra de tierras propias fue la decisión que les dio a los Leal
una seguridad que no había sido suya. Compraron un pedazo suficiente para sembrar y para que sus hijos tuvieran un lugar donde construir. No fue una compra ostentosa, fue una negociación que se hizo con la paciencia que aprendió Fortunato en las jornadas de arreo. Parte del dinero se reservó para el futuro, para que los hijos pudieran emprender sin la carga de deudas inmediatas. Pero hubo otra decisión, quizá la más notable de todas. Fortunato anunció, en una reunión sencilla con los peones, que establecería préstamos sin interés para que ellos pudieran comprar sus parcelas cuando se presentara la oportunidad. El gesto causó desconcierto y emoción. Algunos pensaron que aquello era un capricho de quien acababa de obtener dinero. Otros entendieron que era la manera más justa de devolver a la comunidad la mano que la comunidad le había dado en otros tiempos. Fortunato habló sin oropeles. Explicó que no quería convertir la historia en espectáculo, que su lugar era sembrar estabilidad, que los préstamos serían un modo de facilitar que otros cuidaran su tierra sin depender siempre de otro patrón. No impuso condiciones especiales, fijó plazos prudentes y pidió que los acuerdos se hicieran por escrito, con la ayuda del licenciado Cervantes, para que no hubiera dudas. La dignidad del trabajo debía acompañarse de seguridad jurídica. Las reacciones fueron variadas. Hubo envidia en algunos ojos, por supuesto. Las vidas rurales están acostumbradas al contraste. Hubo también gratitud y alivio y pequeños gestos de solidaridad que se hicieron presentes. Donaciones de semillas, ayuda en los arreglos de las casas, noches de fogata en las que la risa volvió a sonar. Fortunato no dejó de ser Fortunato. Seguía levantándose con el amanecer, caminando el canal, hablando poco y dejando que sus manos hablaran por él. Pero había algo en su andar que se notaba diferente, la paz que nace de haber reparado algo propio. No todo fue sencillo. La comunidad aprendió a convivir con la noticia y con la transformación. Don Evaristo guardó la compostura de quien no quiere perder el favor del mundo, pero tampoco su orgullo. Hubo conversaciones tensas sobre cómo la llegada de dinero podía alterar las relaciones laborales. Fortunato, siempre templado, comprendió que el uso responsable del nuevo recurso implicaba decisiones difíciles. No podía complacer a todos ni era su función hacerlo. Prefería ser ecuánime y firme, repartiendo ayudas en la medida de lo posible, velando por que los acuerdos fueran claros y que los préstamos no se convirtieran en nuevas cadenas. Un día, varios meses después de la restitución, Fortunato invitó a los peones a una reunión bajo la sombra de un mezquite. Allí, con la voz propia de quien habla de su cosecha, explicó las condiciones de los préstamos sin intereses y escuchó preguntas que eran miedos en voz alta. ¿Y si no lo pago? ¿Y si la cosecha falla? Sus respuestas fueron sencillas y humanas. Ofreció flexibilidad en los plazos, asesoramiento para mejorar las siembras, la posibilidad de que unos apoyaran a otros en caso de emergencia. No pretendía redimir nada con dinero, pretendía que la comunidad se sostuviera con prácticas que no reprodujeran la dependencia. Fue una lección práctica sobre posesión y responsabilidad. En la casa de Fortunato, la vida cotidiana recuperó tonos de calma. La habitación nueva se llenó de ropa colgada, de charlas que antes se demoraban en la cocina. Consuelo pudo recibir el tratamiento que necesitaba y poco a poco sus fuerzas volvieron. El hijo mediano aprendió, con el tiempo, a leer los papeles y a regentar un cuaderno de cuentas. Fortunato le dio una tarea simbólica pero esencial que su padre hubiera apreciado. «Aprende a leer los registros», dijo una tarde, «para que nadie te quite lo que es tuyo por ignorancia».
Era la lección del padre Silverio. La voluntad de que el legado no se perdiera por desidia. Esa enseñanza se convirtió en parte del pequeño patrimonio de la familia. Hubo también pequeñas alegrías que no se podían comprar. Una tarde en que la lluvia llegó y el canal, restaurado en su tramo, recibió el agua con un rumor que parecía una canción vieja. Las gotas abrían pequeñas cajas en la tierra y el brillo del lecho se mezclaba con la espuma de la corriente. Fortunato, en una pausa, se sentó a mirar el canal y sintió que la justicia, cuando llega, no siempre viene en grandes ceremonias, sino en el alivio de que las cosas vuelven a su cauce. Tocó con la mano el lugar donde estuvo la piedra floja y no encontró más que la marca de la hendidura, el hueco ya vaciado. No lo llenó. Dejó que la memoria del hallazgo quedara en el lugar. En su boca se formó una palabra sencilla: gracias. La historia del arriero que encontró un manantial de diamantes, porque en las piedras que salieron de la pared había luz suficiente para llamarles así, corrió más allá del rancho. Algunos la contaron como si fuera un relato de fortuna, otros como una advertencia sobre el peligro de las riquezas. Fortunato no se enganchó a esas versiones. Prefería que la gente recordara que la dignidad del trabajo, la sabia espera y la justicia formal pueden converger, y que cuando eso sucede, conviene usar lo recibido para sostener a la comunidad, no para aislarse. Su gesto de prestar sin interés fue el rasgo que más habló de su intención. Transformó un beneficio personal en oportunidad colectiva. El legado de Silverio también se volvió visible en otras pequeñas cosas. El hijo que aprendió a leer registros, las manos del pueblo que se organizaron para comprar parcelas, la casa que dejó de gotear. No hubo fiestas ostentosas. La celebración fue silenciosa, hecha con pan caliente y charlas largas hasta que los niños se durmieron. Fortunato, que siempre había sido hombre de pocas palabras, sonreía más a menudo. Cuando pasaba por la compuerta del canal, ya sin candado, se detenía a mirar el cauce y a acordarse de los días en que la piedra floja había salido como una luz escondida. Pensaba en Silverio y en la frase que su padre le había dejado. Entendió que la verdad y la justicia, cuando se sostienen, no se gastan en demostraciones, sino en acciones que sostienen vidas. Hubo, por supuesto, quienes no comprendieron del todo su calma. Algunos decían que la mano de Fortunato había sido guiada por el azar. Otros, que una vez más la fortuna se había reído del trabajo. Fortunato no discutía. La noche antes de sembrar por primera vez en su nueva parcela, se arrodilló junto al canal con las manos hundidas en la tierra húmeda y habló otra vez con la misma sinceridad de siempre. Señor, danos sabiduría para usar lo que llegó, no para perderlo. Que no sea motivo de orgullo ni de división, sino de pan y de techo para quienes lo necesitan. No hubo voces triunfalistas en su plegaria. Fue una petición de sentido, de equilibrio. Los préstamos sin interés fueron el gesto que más caló. Pequeñas escrituras, firmas humildes, acuerdos que permitieron a varios peones adquirir trozos de tierra que antes trabajaban en condición de arrendamiento incierto. El rancho cambió en un sentido sutil. Ya no era solo lugar de trabajo, sino, para algunos, lugar de propia pertenencia. El orgullo que brotó era práctico y cotidiano, una puerta reparada, un corral nuevo, una historia que contar a la siguiente generación. Fortunato se sentía satisfecho sin alardes, comprendía que la generosidad tiene también límites y que administrarla con sabiduría es tarea de todos. Años después,
Cuando el sol calentaba menos y la piel de Fortunato mostraba nuevas arrugas, el episodio del canal seguía siendo un relato que se contaba como si fuera un faro discreto en la memoria del pueblo. Los niños aprendían cómo la justicia puede restituir lo que fue arrebatado, y los jóvenes veían en la prudencia de Fortunato un ejemplo de cómo administrar el bien con cabeza y corazón. En una de esas tardes, el hijo mediano se sentó junto a él y le preguntó, sin solemnidad: «Papá, ¿crees que fue providencia?». Fortunato miró el canal, la corriente y el brillo que el sol dejaba en un guijarro, y dijo: «No sé nombrar las cosas en palabras grandes. Sé que hubo un tiempo para todo, y que aquello apareció cuando más lo necesitábamos. Eso nos dio la oportunidad de hacer lo correcto». La manera en que usaron los recursos fue modesta. Un cuarto nuevo para la casa, la mejora en la salud de Consuelo, la compra de tierras que dio seguridad y la transformación de la comunidad a través de préstamos sin interés y asesoramiento técnico. Se habló de la honestidad en las firmas, del respeto que se tuvo en las negociaciones, de la prudencia de no ceder a ofertas que venían con prisas. Lo que para algunos hubiera podido ser un desfile de abundancia fue, para los Leal, un ejercicio de responsabilidad. Fortunato no dejó de ir al canal ni de limpiar su tramo, porque entendía que la mano que trabaja aproxima al hombre a lo que más importa: la tierra misma. Al final, la imagen que mejor quedó de todo lo ocurrido fue la de Fortunato ante la pared donde había estado la piedra floja. Allí se quedó, tocando con la punta de los dedos el hueco que el tiempo había hecho, y pronunció en voz baja una palabra que no necesitaba sermones: «Gracias». No fue una gratitud exuberante, fue una quietud que sale cuando la vida repara lo que estaba herido. La compuerta, ahora sin candado, se abría para las lluvias que vinieron y llenaron el canal con un murmullo de alivio. El manantial de diamantes, en su condición de hallazgo concreto y no de metáfora universal, había servido para reparar, no para alzar. Si al leer esto te ha emocionado la historia de un hombre que, con trabajo y paciencia, recuperó lo suyo y lo compartió con su gente, compártelo en los comentarios. Cuenta una historia similar que conozcas, o la vez en que la justicia llegó para arreglar algo que parecía perdido.